Bueno, como ya les enseñé a hacer el molde, vamos en estos momentos a proceder a cortarlo. Vamos a cortarlo. Aquí tengo la parte trasera. Colocamos la tela doble. Vamos a cortarlo. Sabemos que siempre debe ir la parte que estira hacia los costados. Entonces, esta es la parte trasera. Vamos a cortar. Yo estoy cortando la talla M del molde que les enseñé. Estoy cortando la talla M. Estoy haciendo una tallita grande. Entonces vamos a cortar y vamos a coserlo inmediatamente para que se den cuenta cómo queda esta clase de boxer. Aquí como está doble, entonces lo cortamos por el orillo, porque estas partes son las que van a quedar para los costados en la parte trasera. Entonces aquí está, miren, la talla que les enseñé es la talla XS, pero entonces yo reduje y le aumenté 2 tallas más para sacar la talla M. XS fue la que les enseñé, ahí sigue la S y después la M. Entonces yo estoy haciendo un talla M. Vamos a cortar la parte del costado. Aquí está. Vamos a ver si nos sale de aquí este pedazo. Creo que sí. Lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Que quede bien al bordito. Mire, lo aseguramos con alfiler para que no se nos corra el molde. Siempre hay que asegurarlas porque si no el molde se corre y después nos queda mal, nos queda torcido. Entonces aquí nos quedó un poquito corrido, entonces hay que organizarlo. Listo. Enseguida cortamos por todo el bordillo. No hay que echarle aumento porque ya el molde tiene el aumento. Esta es la parte del costado de este boxer. Hacemos lo mismo que en el otro. Como quedó doble, entonces lo cortamos aquí para que quede para la costura. Listo. Ahora vamos a cortar la parte delantera. Bueno, ahora vamos a cortar la parte delantera del boxer. Le vamos a asegurar aquí. Debe quedar siempre en todo el borde de la tela. Igual vamos a cortar. Aquí. Listo. Vamos a cortar. Quitamos todas las partes que están así, que sobresalen del molde.
para que solamente vaya quedando la horma del molde. Y aquí emparejamos. Este pedacito se lo sacamos para que pueda hacer la horma al coserlo. Listo. Ya aquí tenemos el boxer cortado. Vamos a ir a coserlo. Tenemos la parte del costado, la parte delantera y la parte trasera. Ahí está. Son 3 partes y ya enseguida vamos a coserlo. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos el boxer cortado. Esta es la parte trasera, viene doble, viene dos veces. El costado, los costados también 2 veces, y el frente delantero del boxer también viene doble, miren, 2 veces. Cuando la tela es muy delgada, se le puede colocar refuerzo en la anilla. Entonces ya serían 4 partes, 2 de la anilla y 2 de esta licra de algodón. Pero entonces yo lo voy a hacer sin refuerzo porque la telita siempre es gruesa. Entonces vamos a comenzar. Tenemos aquí un elástico, que es el que le vamos a colocar, de 72 centímetros de largo, es para la talla M. Si van a hacer talla S, entonces se le merman 2 centímetros, así sucesivamente. Si es XS, son 2,70 para la S, 68 para la XS, y así. Siempre son, si se va a hacer una talla menos, son 2 centímetros menos. Si se va a aumentar una talla, son 2 centímetros más. Entonces la talla M son 72 centímetros de largo el elástico. Entonces vamos a iniciar. Vamos a comenzar uniendo la parte trasera. De la parte trasera vamos a unirla con la fileteadora. Como les dije, pueden hacer este boxer en máquina normal. Le hacen costura recta, zigzag, y lo sobrepisan para que le quede más. Miren, aquí va quedando la horma del boxer. Miren cómo va quedando. Ahora vamos a armar la parte delantera. La parte delantera, unimos esta partecita para hacerle la horma en la parte delantera. Aquí. Este boxer es muy fácil de hacer. O sea, se ve como si fuera complicado porque tiene muchos cortes, pero él es fácil. Vea, aquí va quedando la horma de la parte delantera, ¿vieron? Ahora le vamos a colocar esta parte, así. Esta parte viene así, así, y en esta parte, aquí, miren, el estilo de la manga viene siendo así. Esta es la entrepierna, la más corta, y esta es el costado. Entonces esta punta la pegamos con esta de acá. Entonces viene siendo así. Vamos ubicándola. Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a pegar aquí para que no nos quede más larga una que la otra, sino que la vamos ubicando a medida que se va cosiendo, para que queden parejitas. Mire, aquí se va armando el boxer. ¿Se dan cuenta cómo va quedando? Miren, ahora le pegamos la otra. La otra se pega en esta parte. La más pequeña, que es la que va en la entrepierna, que va aquí con el tiro. Aquí miren. Se pega la punta. Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a unirla acá para que no nos vaya a quedar más larga una parte que la otra.
Listo. Ahí. Siempre hay que cuidar de que no se nos vaya a salir la tela y que al terminar de coser entonces termine una parte suelta, sino que todas las partes queden bien cosidas. ¿Se dan cuenta cómo va quedando el boxer? Miren, estilo diferente. Ahora vamos a unir la parte trasera con la parte delantera. Vamos a ponerla así para sobrepisarla ahorita. Vamos a hacerle una costura en esta parte. Sí, en esta parte. Ahorita que pasemos a la máquina, a la plana. Entonces aquí vamos a pegar los costados. Estos son los costados. Vamos a pegarlos acá, unirlos. Hacemos lo mismo, unimos las puntas para que no nos sobre ni un pedacito. Puntas iguales. Listo. Ahora vamos a unir acá estas partes que vienen acá. Vamos a pegarla así por este lado. Aquí nos debe quedar la costura, la parte trasera con la costura de la parte delantera. Estas dos costuras deben de quedar juntas. Y lo mismo estas de acá. La costura del centro, de la parte trasera con la delantera, deben de quedar siempre juntas. ¿Listo? Mire cómo queda. Y ahora vamos a hacerle la parte trasera y aquí viene la parte delantera. Miren cómo queda el boxer. Entonces vamos a pegarle el elástico y le vamos a hacer el bordillo en la recubridora. Aunque también se lo podemos hacer en la máquina sencilla. Se le hace fileteado y se le hace el bordito. Pero yo a este le voy a hacer el bordillo en la recubridora. Bueno, como ven, ya he sobrepisado el boxer, yo lo sobrepisé en la plana y ahora entonces enseguida vamos a pegarle el elástico. Entonces tengo aquí un elástico que corté de 72 centímetros de largo, lo cosí a 1 centímetro, en la máquina plana lo cosí y ahí lo sobrepisé para que quede más seguro. Entonces él queda así. Siempre hay que ponerle un sellito en esta parte. Saben que hay boxers que vienen con un sellito puesto acá, es para cubrir la costura. Pero entonces vamos a iniciar. Entonces lo volteamos al revés. Vamos a pegar esta costura en la parte trasera. Aquí va en la parte trasera, que quede en toda la costura, por ahí 1 centímetro. Comenzamos a trabajar.
toda la costura. Comenzamos a pegar. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una marca. Esta marquilla va a ir en la costura delantera, en esta parte. Esta marquilla debe ir pegada aquí. Miren, la marquilla debe ir ahí para poder estirar un poquito el elástico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a estirar un poquito, estiramos otro poquito y ahora sí pegamos acá la marca. Vean, se estira muy poquito, o sea, no podemos estirar mucho porque entonces nos va a quedar más arrugado un lado que el otro. Entonces siempre debemos estirar solamente un poquito, no mucho. Vea la diferencia. Este poquito es lo que vamos a estirar acá. Si no tienen esta clase de máquina, simplemente le hacen fileteado al boxer en la parte de la cintura, en las piernas, y le hacen la costura en costura recta, en la plana. También se puede, que con la máquina esta queda más pulido, queda más bonito, pero cuando no hay máquina de esta calidad, se utiliza la máquina sencilla. Hay unas máquinas de esas sencillas que traen 2 agujas, hay unas agujas que son doble, no es que cosan tan bueno, pero sí hacen la costurita ahí más o menos, no tan buena como esta, pero se hace la costura que queda bonita también, así doble, que también se puede utilizar. Entonces vamos a hacerle el dobladillo en la pierna a 1 centímetro, como les enseñé en el otro. Se dobla 1 centímetro y se le hace el dobladillo. Mismo que estoy haciendo lo pueden hacer en las máquinas familiares. Como les dije, le hacen el fileteado y se hace el dobladillo sin problema y queda también bueno. Ya vamos a terminar. Es que es el mismo trabajo que se le hace al boxer de niña, al cachetero de dama, al panty de niña. Es lo mismo, se le hace el mismo procedimiento.
al coserlo. Ya estamos terminando. Espero que les guste este nuevo estilo de boxer. Hay muchos estilos, pero les enseñé los dos estilos que prácticamente es lo que se usa. El que les enseñé primero y este son los boxers, los estilos que más se usan. Entonces, como ven, miren cómo quedó. Parte trasera, la parte delantera. Entonces ya aquí le quitamos todos los hilitos, se pule para que quede bien presentado. Entonces, como ya han visto, pueden sacar, si lo quieren más reducido de pierna, es si no reducirle en esta parte acá en los costados, en el momento de hacer el molde se le reduce en esta parte y ya queda más, y acá en esta partecita también se le reduce, en la costura se le reduce y ya queda menos ancho. Entonces esto es todo por hoy, espero que les guste, aprovechenlo y practiquen mucho.